Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a retomar otra vez ese tema de las bases y fuentes de información que habíamos visto hace unas clases. Lo primero que les voy a preguntar es, ¿ustedes recuerdan qué son esas bases o fuentes de información? ¿Alguien se acuerda de qué es ese tema, a qué se refiere, qué hicimos ese día en la clase? Sí, ¿Quién se acuerda? sí, profesora. Dime, Brian. Eh, Eso se refiere pues a buscadores académicos que nos sirven para hallar información eh, académica, digamos, información que ha sido fuente, bueno, resultado de estudios que han sido pues eh, revisadas y digamos información confiable. Ajá, exactamente, es información verificada, es confiable y para eso nos sirven estos buscadores que son páginas web donde se encuentran artículos científicos, trabajos de tesis, algunas monografías que se han utilizado para graduarse en alguna especialización. Ese tema de las monografías también quiero que lo tengan como muy presente y es que yo en internet, por ejemplo, si busco en el Google académico, perdón, en el Google normal, voy a encontrar monografías, pero no quiere decir que todas esas monografías que yo encuentre ahí son verídicas o están comprobadas. Entonces, antes de yo tomar información de una monografía, tengo que fijarme en esa monografía con qué fin se escribió. Si dentro de esa monografía dice que se escribió para graduarse de alguna especialización o de algún pregrado, entonces sí puedo tomar la información. Si en esa monografía no se especifica como tal para qué o cuál fue el objetivo de realizar esa investigación, yo no puedo tomar la información. ¿Por qué? Porque no es información verificada. Como lo dice ahí, es una monografía donde solamente una persona ha buscado información en Internet sobre algún tema. Entonces, no es verídico si no me menciona que ha sido para un trabajo de grado o tal vez también un trabajo para alguna de sus materias, puede ser un proyecto final de alguna de las materias. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver si se hizo en el ámbito académico, o sea, es algo que tenga que ver con universidad, algún centro de investigación, como trabajo de grado, y asimismo sí toma la información. Entonces, lo que nos dijo Brian está correcto, y es eso, esos son estos buscadores académicos que ya los vimos, y la idea es que se pongan muy juiciosos a aprender a buscar allí, porque la única manera de aprender es poniendo en práctica eso, ingresando, estudiando, mirando si les han dejado en otras materias trabajos de investigación y tratar de ir consultándolo en estas bases de datos. Bueno, lo otro es que esas normas APA que vimos, ¿con qué finalidad se crearon? ¿Por qué las crearon? No todos al tiempo. Alguien diferente a Brian que me mencione por qué crearon esas normas APA. ¿Para qué sirven? Ninguno, entonces nos va a tocar elegir. Brian, ¿me regalas por favor un número del 1 al 29? 12. El 12, bueno, listo. Ya les voy a decir a quién le toca participar. John Michael Pot. Michael, ¿para qué se utilizan esas normas APA? Pues son funciones para facilitar su creación de comprensión de documentos, Sí, se utilizan para poder comprender mejor los documentos y son normas que están como como por ejemplo establecidas. libros, revistas, así. No, las normas APA como tal son algunos códigos o como lo dicen, normas que se establecen para los documentos, para codificar y que todos los documentos queden o todo el documento quede de igual forma. ¿A esto qué me refiero? A que todo el documento tenga el mismo interlineado, el espacio entre párrafos, tenga el mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra.
En el caso de lo que tú estabas mencionando, ya es para las citas y referencias en normas APA. Entonces, si tomo la información de un libro, entonces debe citarse o poner unos datos específicos de ese libro donde tomé la información. Entonces, es un conjunto de normas para poder codificar un documento y que quede de la manera más ordenada, o sea, desde principio a fin, cumpla con todas esas características o estructuras que se requieren para que el documento quede de la mejor manera y se entienda mejor y el lector la pueda entender mejor. Entonces, esas son las normas APA y se crearon con ese fin, para darle orden a todos los documentos que yo cree en el ámbito académico, o sea, en la universidad. Como les digo, o sea, yo aquí no les estoy poniendo notas, sino que es para que aclaremos y quede todo bien. De pronto, si alguien tiene dudas, entonces es la manera de resolver esas dudas. Y si le resuelvo la duda a uno, pues le puedo resolver tal vez la misma duda a todos los demás. Entonces aquí habla sobre esas normas. Bueno, aquí esto es el formato general que ya vimos, pero entonces les voy a preguntar, ¿a qué se refiere esa sangría? La clase pasada, Darling me preguntaba que qué era eso, que a qué se refería esa sangría. Entonces les voy a poner aquí una imagen y alguien me va a mencionar a qué se refiere cuando decimos que debe llevar 5 puntos en esa sangría. Profe, creo que a la distancia, Espérense un momentico que la primera que habilitó el micrófono fue Darling. Darle. Al inicio del texto, cuando se va a iniciar por lo menos un documento, por así decirlo, un ensayo, que se debe dejar 5 espacios, ¿no? Al inicio de la primera línea del párrafo, debo dejar 5 espacios. Entonces, si yo tengo varios párrafos, lo que debo hacer es que siempre que voy a iniciar el párrafo, dejar esta sangría en cada uno de los párrafos en la primera línea. Ya las demás líneas no van a ir de esa manera, sino que van a tener una alineación diferente. Pregunta, ¿esa alineación en qué sentido es? ¿Es justificada o en qué sentido es? ¿Alguien recuerda? Profe, qué pena, repite por favor la pregunta, es que no escuché muy bien. Sí, ¿en qué sentido es la alineación de los párrafos que, pues, que ustedes van a redactar? Tiene una alineación profe, específica. Dime, Eliseo. creo que entre el borde derecho o el izquierdo. Es uno Solo de es esos. justificado el izquierdo. Pero la alineación es no es justificada, la alineación es ¿a qué? Alineada a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Y entonces miren que aquí se menciona, espérense, aquí, miren, el espacio de la sangría y la alineación debe ser hacia la izquierda, no va justificado como tal, sino que la alineación debe ir, mire, aquí dice, sin justificar y debe ir a la izquierda. Y bueno, esto de aquí del alineado, ya luego ustedes lo van a tener pues como muy en cuenta, pero es que les menciono lo de la alineación porque en ocasiones se les olvida mucho como hacia dónde va la alineación y lo de la sangría porque también es algo que se les olvida. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a lo que tiene que ver como tal a las citas y a las referencias. Pregunta, ¿es lo mismo una cita a una referencia? ¿Alguien sabe qué es una cita? Pero pues una cita no es cuando, digamos, uno hace como un énfasis, por decirlo así, a un pedacito de texto que dijo alguna persona, ¿no es? Que uno coloca entre paréntesis y coloca el apellido de la persona y como el año, ¿no? Listo, entonces Juan David estaba mencionando que es como el texto que uno también toma y adicional a eso, unos datos básicos del autor. Exactamente, eso es una cita. ¿Qué es una referencia? Pues ya es como de la parte donde uno lo tomó, ¿no, güey? Sí, es la parte donde uno lo tomó, pero entonces se ponen solamente los mismos datos que tengo en la cita, el apellido y el año de publicación de ese documento o se requieren de más datos.
se requieren de más datos, ¿no es? Sí, se requieren de más datos. Bueno, otra pregunta. ¿Esas referencias dónde van? Eso es para cualquier persona. Ya Juan David me ayuda ahí mucho, pero entonces, ¿en dónde están ubicados en un documento? Las referencias bibliográficas. Profe, las referencias van a lo último. Ajá, van a lo último y también cómo se pueden llamar, aparte de referencias bibliográficas, tiene otro nombre que es más conocido. Bibliografías. Ajá, bibliografía, tabla de bibliografía. Bueno, entonces esa parte les quedó muy clara. Espero que todos tengan muy claro eso de las citas y de las referencias. Si alguien tiene duda, por favor que levante la mano. Como les dije, a todos nos debe quedar claro el tema. Entonces la idea es que no importa si alguien tiene dudas y no tiene claro qué es una cita y qué es una referencia, es el momento de preguntar. Bueno, aquí está. Hay tipos de citas. ¿Cuáles son los tipos de citas que hay? Hay dos grandes categorías de citas. ¿Quién me dice cuáles son esos dos grupos? Creo que puede ser directa o Citas textual. cortas. Bueno, por ahí estaban mencionando Citas cortas. Profe, no es cita textual y cita parafraseada. Sí, exactamente, Darling. Esos son los dos grandes grupos que hay de citas, que son las textuales y las parafraseadas. Ahora la pregunta, dentro de esas citas textuales, ahora, ¿qué tipo de cita hay dentro de esas citas textuales? Que ahora las estaban ahí mencionando. Citas cortas, citas largas. Sí, exactamente, están esas dos. Por ahí alguien, no alcancé a ver quién, estaba mencionando de directas o indirectas, entonces en ese Yo, caso, profe. sí, listo. En ese caso de las directas o las indirectas, va a ser referencia y es lo mismo que decir una cita textual, que sería la directa, y una cita parafraseada, que sería la indirecta, para que lo tengan ahí como presente porque es el mismo concepto, solamente pues que tiene otro nombre. Entonces, cuando yo encuentre una cita directa, hace referencia a una cita que es textual, tomada tal cual. Cuando ya encuentre el nombre de cita indirecta, hace referencia a citas parafraseadas. Es exactamente lo mismo, simplemente que le cambian ahí como el nombre. Entonces, dentro de esas citas que son directas o textuales, están las dos que mencionaron ahorita, que son la cita textual corta y la cita textual larga. ¿Cuáles son las características de una cita textual corta? Que son varias. Menciónenme allí y yo les digo si de pronto se les olvidaron y ahí miramos con el ejemplo. Profe, pues no sé, pero la cita textual es, digamos que se copia tal y como está, digamos, en donde uno la encuentra, si no estoy mal, creo. Sí, ese es el significado de ese concepto de cita textual y es tomar la información tal cual como la encuentro en el libro o en la página, bueno, donde la haya tomado. Pero hay unas características para poder que se considere una cita textual corta dentro de mi texto. ¿Cuáles son esas características? ¿Recuerdan? Referencia al Profe, creo autor. que no. Espérense. Primero Brian y luego Lizeth, porque Dependiendo primero de, la Brian. Se hace referencia al autor al inicio de la cita. Otra vez que se te escuchó lejos, porfa, Brian. Hace referencia al autor al inicio de la cita. Hace referencia al autor al inicio de la cita. Bueno, no necesariamente, porque en todas las citas puedo hacer referencia en esa parte. Espérate, Bueno, Lizeth iba a decir algo y luego sigue darle. Dime, Lizeth. profe, que yo creo que, digamos que depende de cuántas letras haya, pueden ser, si son 40, entonces se considera un texto corto, creo. Ajá, no son letras, sino las palabras como tal. Exactamente. Se considera una cita textual corta cuando tiene menos de 40 palabras. ¿Qué más características debe tener? Darlene iba a mencionar algo. No sé si era lo mismo.
Si era eso y que debe ir entre comillas. Entre comillas, listo. Allí van dos características. Todavía faltan otra característica. Que debe ser intertextual. Ajá, intertextual. Y con eso me refiero a que A que antes y después de, o sea, ay, se me fue la palabra. de la cita. La cita, exacto, debe de haber texto. No Ujú. estar, no de, la cita, Sí, empezando el exacto. párrafo o finalizar. Listo. Entonces, está bien lo que mencionas, debe ser intertextual y que debe haber un párrafo antes que no es información como tal de la cita y luego un párrafo también al terminar esa cita. Y recuerden que una cita se termina cuando se ponen los datos del autor. En ese punto final allí de los datos del autor se termina la cita. Ahora voy a hablar de lo que estaba mencionando Brian y es, ¿qué es el énfasis de las citas? ¿Recuerdan qué es el énfasis de una cita? Que puede aparecer en cualquier tipo de cita. Que era lo que estaba mencionando Brian, pero se da para cualquier tipo de cita. Profe, Dime. pues creo que cuando, digamos que cuando el autor es mencionado, Sí, exactamente, el énfasis hace referencia cuando se menciona al autor, pero entonces hay dos énfasis. ¿Cuáles En serían? el texto y énfasis en el texto y énfasis en el autor. Bueno, y cuando es en el texto, ¿de dónde va ubicado el autor? Va ubicado al final de la cita. Al final de la cita, o sea, de la información que tomé. Y cuando es en el autor, ¿dónde va ubicado? Al principio. Al principio de la cita. Entonces, para todos es claro lo del énfasis que estamos mencionando y que mencionó ahí Brian, que dice que hay un énfasis que es en el texto. Entonces, la información o la posición donde yo voy a poner los datos básicos del autor va a ser al final del texto. Y cuando se hace énfasis o la cita está basada en el autor, entonces, como Brian lo mencionó, ese autor va al inicio del texto y adicional a eso hay dos características. La primera es que debo utilizar siempre una palabra conectora que me indique qué es lo que está mencionando ese autor, qué es lo que yo voy a decir después de mencionar ese apellido del autor y siempre va a ir ahí como una palabra, ya uno define qué palabra quiere que vaya ahí, si pone afirma, menciona, establece, indica, bueno, uno elige la palabra que quiera. Y otra de las características es que cuando yo hago énfasis en el texto, todos los datos del autor van en un solo paréntesis allí ubicado. Pero cuando yo hago énfasis en el autor, cambia totalmente la manera de poner esos datos en el texto. Y en ese caso, al inicio, como nos decía Brian, va los datos del autor, pero el apellido va fuera del paréntesis, solo va entre paréntesis el año. Y adicional a eso, al final de la cita va es el número de la página. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿O a todos les queda claro lo del énfasis? Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo es una cita textual larga? ¿Cuáles son las características para decir que es una cita textual larga? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? De los que no han participado, que recuerden. Profe, Dime, Fabián. ¿no era cuando superaba las 40 palabras? Sí, esa es una de las características. Cuando supera las 40 palabras se considera una cita textual larga. ¿Alguien más recuerda o tú mismo, Fabián, otra de las características que debe tener una cita textual larga?
No, profe, estoy pensando aquí en Profe, los apuntes, pero no me dio. profe, ¿no Bueno, es cuando se le agrega como sangría a todo el párrafo a la izquierda? sí, exactamente. No se le coloca comillas, Se le agrega todo el párrafo a la izquierda. Y lo de las comillas no te lo escuché bien, Verónica. ¿Me mencionas, por favor, lo de que las no se comillas? le coloca comillas, o sea, Ajá, sin comillas. exactamente. Entonces, tiene más de 40 palabras, no se le pone comillas, el párrafo va todo con sangría. Y hay otra característica que les falta. ¿Cuál será? ¿No recuerdan? ¿Será que debe ir intertextual o cómo va esa cita? Ninguno recuerda cómo debe ir, entonces, bueno, les voy a mostrar cómo debe ir. Está lo que ustedes mencionaron, más de 40 palabras, todo el párrafo debe ir con la sangría de los 5 puntos. Adicional a eso, no va entre comillas, pero otra de las características es que miren que no es intertextual porque no tiene ningún texto allí seguido ni al inicio ni al final, él va en un párrafo solo y va con espacio, o sea, los párrafos que están al lado de esa cita son párrafos aparte, tanto el que está en la parte de arriba como el que está en la parte de abajo. En el caso de la cita textual corta, no, debe ir inmersa en el texto como lo mencionaron. En la cita textual larga va solo en un párrafo. Ahora, ¿qué es una cita parafraseada? Que uno lo pone las palabras de uno, por así decirlo. Sí, pero ¿se cambia la idea que tiene ese autor o debo expresar con mis palabras la misma idea del autor? Uno debe expresar con las palabras de uno la misma idea del autor. Ujú, exactamente. ¿Tiene un límite de palabras? Eso sí no sé, profe. Bueno, ¿alguien recuerda si tiene un límite de palabras? Una cita parafraseada. Bueno, ninguno recuerda. En el caso de la cita parafraseada no tiene un límite de palabras porque estoy expresando con mis palabras ideas de uno o incluso puedo expresar con mis palabras en un solo párrafo las ideas de varios autores que se relacionen con el tema. Entonces no tiene límite de palabras para que lo tengan ahí presentes. Características de esa cita parafraseada. ¿Cómo será que va? ¿Recuerdan cómo va? ¿Alguna característica? ¿Va entre comillas? ¿Ninguno recuerda si va entre comillas una cita parafraseada? No, profe. No va entre comillas, exactamente. ¿Esa cita será que va sola en un párrafo o cómo será que va? ¿O será que va, también es intertextual como la cita textual corta? ¿O va solita en un párrafo y no tiene más información en la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿Ustedes qué creen? ¿O qué se acuerdan de eso? Que va sola. ¿Que va sola? Me parece que va sola, ¿no? Bueno, ¿alguien más recuerda si va sola o va en un texto? Bueno, entonces creo que si ninguno habla es porque no recuerdan. Entonces, otra vez, no va sola, va en el texto. Miren, párrafo arriba, otro párrafo abajo y va allí, son párrafos no de punto aparte, sino de punto seguido. Tanto en el inicio como el final de la cita. Otra cosa, el punto donde debe ir cuando se termina una cita. Cuando se termina la información del texto o cuándo.
Cuando uno pone el autor. Cuando uno pone los datos del autor, allí va el punto de esa cita. Otra cosa, cuando yo pongo 3 puntos suspensivos en una cita, ¿para qué los pongo? Cuando omito información. Cuando omito Para saber que información. continúa la información. Sí, cuando omito información y para eso saber que allí hay una información que yo no puse. ¿Y eso en qué tipo de cita va? ¿Va en todas las citas o en qué tipo de citas van esos 3 puntos específicamente? ¿En las citas cortas? En las citas cortas. ¿Y en las citas largas no podría ir? ¿Ustedes qué creen? Bueno, entonces para responder a eso, casi siempre está en una cita corta por la cantidad de palabras, que no pueden ser más de 40, pero pues rara vez lo voy a poder ubicar también en una cita textual larga, en donde yo quiero que no sea un párrafo tan largo el que yo voy a tomar, o si de pronto veo una información que a mí no me interesa que tiene ese autor ahí, pues simplemente la omito. Pero para que lo tengamos en cuenta, sí o sí debe ir en una cita que sea textual. En la cita de parafraseo no, porque no tiene primero un límite y adicional, pues en una cita de parafraseo estoy diciendo con mis palabras lo que el autor menciona. Entonces, en ese caso no estoy copiando tal cual como encuentro el texto, sino como yo lo redacté. Entonces, en ese caso va en las citas textuales y puede ser en las largas o en las citas cortas. Bueno, ya sabemos lo del punto por aquí, lo del parafraseo. Cuando yo tengo dos autores que escribieron un mismo texto, ¿cómo será que los debo ubicar? ¿Alguien recuerda cómo se ubican? ¿Será que pongo el apellido de los dos siempre ahí? ¿O tendré que cambiar el apellido del segundo por alguna palabra? ¿O en ese caso no? ¿No recuerdan? Bueno, entonces vamos aquí a recordar. Profe, pues cuando uno solamente se coloca el apellido, ellos dos no. Bueno, por ahí están diciendo que se coloca el apellido de los dos cuando son solamente dos autores. Bueno, y si son más de dos autores, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? La primera vez que se cita se ponen el nombre de todos y ya después solo se pone como el primero y se pone at el, creo, si no estoy mal. Se llama el al, se pone el al, que significa o y otros. Entonces, en ese caso sí está bien, la primera vez se citan, después de 3 autores, entonces primera vez cito todos los apellidos y ya la segunda vez si voy a hablar de la misma información que hay en ese mismo texto, entonces lo que hago es reemplazar esa información de los demás autores por el al, simplemente pongo el primero y si son 6 o más, entonces exactamente es lo mismo que mencionaban ustedes ahí. ¿Cuál es la manera correcta de citar un artículo que es anónimo, que no tiene ni un apellido de algún autor, ni hay una página específica como tal que se haga cargo de la información? ¿Qué se debe reemplazar allí en esa información del apellido del autor? ¿Alguien se acuerda qué debo reemplazar por ese apellido? Profe, se coloca el título, el trabajo y el año. Sí, el título, el trabajo y el año. ¿Y cómo será que va ese título? ¿Recuerdan si tiene algunas características? Entre comillas. Va entre comillas, exactamente. Eso va entre comillas y allí va, tal cual como dicen el título y el año, y pues va entre comillas y siempre la cita ahí en paréntesis. Sí, y cita de una cita, que aquí fue donde quedamos el último día. ¿Qué será una cita de una cita?
Profe, pues cuando entramos a una información y esa información la han sacado de otra, ¿no? Exactamente, cuando yo busco algún tema en específico y encuentro alguna información donde citan otros autores y yo no puedo tener acceso a ese documento original de esos autores que mencionaron esa idea. Entonces, ¿qué me toca hacer en ese caso? Tomar la información del documento donde yo lo saqué y mencionar que ese señor que escribió el documento donde yo saqué la información, que él había citado a otros autores allí con una idea, pues es tomada de su documento y no del documento original de los autores que mencionaban esa idea. Entonces, bueno, a este punto fue que quedamos. Lo que vi es que la gran mayoría, pues se acuerdan como tal de todas las características, se les olvidaron cosas, pero pequeñas cosas, pero está muy bien, o sea, esto no es fácil y recuerda mucho de lo que vimos en esa clase. Entonces, pues por ese lado los felicito a los que estaban ahí participando y que recordaban. También el tomar apuntes funciona mucho para recordar. Entonces, allí lo tienen también como esa parte. Vamos a continuar. Con la parte de citas de dos trabajos en el mismo paréntesis. Entonces, en este punto es cuando yo redacto una idea, pero para este caso no va a ser una idea o una cita textual. ¿Por qué? Porque si yo incluyo varios autores de varios documentos en un solo paréntesis, pues la información que voy a mencionar ahí tiene que ser parafraseada. ¿Por qué? Porque no la estoy tomando de solo un documento, o sea, no la estoy tomando de un solo artículo, sino que cuando aparecen varias fechas de publicación, ¿qué quiere decir? Que este es un documento, que este que está acá es otro documento y que este es otro documento, son tres fechas diferentes, también son diferentes autores, miren que aquí no es el mismo autor el que escribió este texto publicado en 1984, a los autores que escribieron el de 1988 y a los que escribieron el texto del año 2000. Entonces, en ese caso, siempre la cita va a ser parafraseada. Miren que aquí mencionan línea y media y mencionan tres textos diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos autores hablaron del mismo tema. Yo con mis palabras redacté la idea que tenían todos estos autores que son de diferentes textos. Puede ser que este primer texto sea de un libro, el segundo puede ser de una tesis y el tercero puede ser un artículo científico. Son diferentes textos, pero aparecen en el mismo paréntesis. Entonces, la manera correcta de ponerlos allí es de acuerdo al año de publicación. Se pone el año más antiguo al año más reciente. Y como les digo, solo se da en textos que son o en citas que son parafraseadas. Incluyo varios autores y textos publicados porque tienen años diferentes, quiere decir que este texto se publicó en este año, este texto que escribió este señor Montero en este año y este otro texto se publicó en este año. Son citas de dos o más trabajos en un mismo paréntesis y la manera correcta es de ponerlo punto y coma, la siguiente cita del otro texto, punto y coma, la siguiente cita del otro texto, para que lo tengan presente. Si no ponen este punto y coma para separar las citas, pues les va a quedar mal. Si ponen solamente una coma, entonces la cita no está de la manera correcta, porque hasta ese tipo de signos se tienen en cuenta para crear una cita de la manera correcta. Entonces siempre debe ir con el punto y coma allí. ¿Sí les queda claro este punto? ¿A qué se refiere cuando son citas de dos o más trabajos en un solo paréntesis? ¿Alguien tiene duda? ¿Necesita que le explique de nuevo? Bueno, ese silencio me imagino que no. Luego, hay cita de publicación. Dime. Pues Tranquila. no es exactamente eso que acabo de explicar, pero lo que pasa es que yo ahora le iba a preguntar si me podría enviar pues las diapositivas y mi compañera me dice que usted ya las envió y el video también, pero pues a mí no me llegó y me dice que revise el correo
pero no, ya lo revisé y no tengo, el último correo que tengo es sobre la nota del taller y pues el link de la clase, pero no tengo. Bueno, entonces ahora que termine la clase te voy a reenviar el correo. Voy a buscar allí, te voy a reenviar el correo, no sé por qué no te habrá llegado, pero entonces lo voy a reenviar y pues también el del día de hoy. ¿Listo? Entonces primero te reenvío y luego te envío lo de la clase del día de hoy. Pero entonces ya ahí Bueno, profe, gracias. anoté para que lo tengas allí, la información. Bueno, luego de esta cita, de varios trabajos, en el mismo paréntesis está la cita sin fecha de publicación. Cuando iniciamos a dar ese día la clase, había como una tablita allí o se mencionaban unas abreviaturas que se debían como tener muy presentes o muy en cuenta. Yo les mencioné que debían tener presente este sin fecha o sin año de publicación y también cuando voy a poner a cambiar el número de página, porque el documento no lo tiene, por las siglas de párrafo o esas abreviaciones de párrafo. Entonces, para el caso de estas publicaciones que son sin fecha, o sea, no van a tener ninguna fecha de publicación, lo que debo hacer es reemplazarlo por un SF, pero entonces va de esta manera. En donde debía ir el año, pongo S.F. Y con esto estoy indicando que no hay ninguna fecha de publicación, pero pues estoy mencionando exactamente eso. O sea, la persona que lea y encuentra este SF, de una se da cuenta, ah, no, este documento todavía no está publicado. O sea, o cuando lo revisaron en internet, por ningún lado aparecía una fecha de publicación del documento. En algunas ocasiones se da de esta manera que no aparezca fecha de publicación, porque algunos autores no han podido, como tal, publicar en revistas científicas su tema de investigación. En la mayoría de las revistas científicas hay que pagar un dinero para que le publiquen a uno la información ahí. Entonces, no todos los autores cuentan con ese recurso para poder pagar y que les publiquen en las revistas científicas su texto, su trabajo de grado, bueno, lo que sea. Entonces ellos lo que hacen es poner en la web la información, es información que ellos pues han verificado, han comprobado, porque son trabajos, por ejemplo, de grados, trabajos de tesis, proyectos, y que hicieron un artículo, esa información resumida, la pusieron en internet, pero no está publicada como tal en una revista electrónica en internet. Y es por esa razón, porque no han contado con el recurso o porque de pronto las revistas pues son muy exigentes y requieren ciertas cosas en las investigaciones que dure determinado tiempo la investigación, que los recursos que tengan pues sean unos buenos recursos, bueno, muchas cosas que piden y de pronto los autores pues no cumplen con todas las características y no pueden publicar. Entonces, en ese caso, siempre cuando yo encuentro una fecha, quiere decir que esa fecha es la fecha de publicación de ese documento, de publicación en internet, en un libro, en la revista. Entonces, ahí esa fecha hace mención cuando se publicó eso. Como les dije, pues en ese caso, si no aparece allí el año, lo reemplazo pues por estas letras. Y de esa manera que está allí, con esos puntos y como se ve ahí en el paréntesis. Bueno. Ahora lo que vamos a ver son la lista de referencias o tabla de bibliografía. En este caso, estas listas de referencias, como mencionaba Brian en esa clase que iniciamos ese día, van a ser diferentes, o sea, la ubicación, los puntos que deben llevar, los paréntesis que deben llevar, va a diferir. Entonces, aquí ya está listado, vamos a verlo así como rápidamente, pero vamos a pasar a Word para que ustedes aprendan a utilizar ese gestor de referencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si yo tengo una investigación o realizo un trabajo donde tenga de pronto 20 referencias y yo tenga que hacerlas de manera manual, lo más probable es que yo me vaya a equivocar y no ponga de manera correcta tal vez una coma, después del año no ponga el punto, de pronto pongo primero la ciudad y después pongo el título. Y si yo no pongo
todos estos datos, ubico estos datos tal cual como aparece aquí en estos ejemplos, la referencia o esa tabla me queda de la manera incorrecta, o sea, me queda mal. Y por eso les pueden decir a ustedes, los profesores, pues que no citaron perdón, que no referenciaron de la manera correcta, porque les faltó un punto, porque primero pusieron el país y luego pusieron la ciudad, o sea, cualquier cosa que ustedes se equivoquen en esto, hace que su referencia quede de la manera que no es la adecuada. Y miren que dependiendo, si va a ser una cita de un libro, pero si el libro es un libro que lo tengo en físico, entonces debo hacerlo de una manera. Pero resulta que si el libro es un libro electrónico, entonces la cita debe ir de cierta manera y debo poner que es recuperado y ahí poner la página de donde lo tomé. Si es un libro electrónico, dice que con DOI, este DOI se refiere a un número de identificación que le dan a los libros o a las revistas científicas o a los artículos, es como un tipo de cédula para poder identificar de manera más fácil el documento. Entonces es un numerito que se le da o al libro o también en las revistas científicas pasa eso que le dan un número allí, es como una identificación. Entonces también, si es un libro electrónico que tiene este DOI, entonces tiene que tener ciertas características, deben poner ahí al final el DOI, o sea, ese numerito de identificación del libro. Si no lo tomo de toda la información de todo el libro, sino que es de un capítulo específico, entonces también debo hacerlo de la manera correcta, como deben ir los apellidos, los nombres, luego que el título del capítulo. Luego de allí, aquí me dicen de los editoriales, resulta que una cosa es los datos de quienes escribieron el documento, pero también cuando yo miro un libro y si quieren, no sé, en sus casas de pronto tengan algún libro, traten de hacer el ejercicio y abran en la primera página allí. Les va a parecer que adicional de que están los autores quienes escribieron ese libro, hay algo que se llama editorial y hay unos autores de ese editorial que son los que se encargan de revisar que el libro tenga bien la ortografía, que esté de la manera correcta, de hacer la impresión de esos libros, incluso también de venderlos. Entonces, en ese caso también hay que incluir esa información de la editorial. Aparte de la información de los autores, hay que incluir la información de esos editores de ese libro. El título del libro, las páginas, la ciudad, el país, la editorial también, como se llaman. Entonces miren que es demasiada información y aprenderme esto y hacerlo manualmente es demasiado complejo y me va a quitar mucho tiempo. Pues si voy a hacer solamente una cita o una referencia, pues es muy fácil porque es una. Pero imagínense ustedes hacer una tabla de bibliografía que tenga 10, 15, 20 referencias y les toque manualmente mirar a dónde va el punto, que si es un libro, que si es un artículo, pero que si es un libro electrónico. Todo cambia y difiere dependiendo de donde yo saque. Lo mismo en los periódicos, miren aquí. Dice publicaciones periódicas con formato impreso. Entonces, estos son las publicaciones periódicas, pueden ser revistas que no como tal son científicas, sino revistas de información normal que yo pueda sacar de allí, revistas de moda, de deporte, o algo que se llama como magazine, que es el tipo de publicación de periódico, pero que son periódicas. Esto quiere decir que se imprimen y se habla del tema semanalmente, una vez al mes, 2 veces a la semana y tratan el mismo tema. Entonces, si eso está impreso, se debe referenciar de una manera. Pero si son publicaciones periódicas, pero que no están impresas, sino que están publicadas con un DOI, entonces se deben poner los datos de una manera y no se puede modificar el orden de esos datos. O sea, no le puedo quitar ni un punto ni una coma, ni tampoco puedo modificar o cambiar dónde va el título, dónde va el nombre de la revista, dónde va el volumen. O sea, no puedo cambiar absolutamente nada de eso. Cuando yo cambie algo de estos datos, me va a quedar mal la referencia. Si es una publicación periódica online, o sea, en internet, entonces exactamente tiene un orden específico con puntos, comas, dónde debe ir la información, dónde debe ir la página, y yo debo hacerlo de la manera correcta.
Por acá hay más periódicos, ya cuando son artículos de periódicos impresos, entonces también cuando tengo un periódico que ya está impreso, lo tengo en la mano, pero de ahí saqué la información, lo tengo que citar o referenciar de una manera, y es esta la manera correcta. Si es un artículo de periódico online, entonces exactamente lo mismo. Información con puntos, características, orden de datos, y aquí está establecido. Como les digo, o sea, yo esto no me lo sé ni de memoria porque es complicado aprendérselo dependiendo de todas las fuentes que hay. Hay muchas fuentes donde yo puedo sacar información. Periódicos, libros, secciones de periódicos, periódico en físico, periódico online, libro en físico, libro online, tesis de grado, trabajos de grado, monografías, videos, series, películas, o sea, puedo sacar información de muchos lugares y esto es algo como muy dispendioso. Entonces, como les digo, o sea, yo de memoria no me sé todo esto. Lo que hago es utilizar ciertas ayudas o herramientas que han creado para facilitar esta parte de referenciar y que salga automáticamente. Entonces, es lo que yo les recomiendo. Ahorita pues les voy a enseñar cómo se debe utilizar, pero la única manera de que ustedes aprendan cómo se debe utilizar eso es poniéndolo en práctica. Si ustedes no ponen en práctica ese gestor de referencia, pues entonces se les va a olvidar cómo utilizarlo. Cuando vayan a hacer algún trabajo y no han practicado antes de eso, les va a costar mucho. Recomendación: practiquen desde ya cómo utilizar esos gestores de referencia. Bueno, otras de las fuentes o de las referencias donde puedo sacar información son tesis de grado. Entonces, lo mismo, si la tesis está en físico, se debe referenciar de una manera. Si la tesis es online, pues se debe referenciar de otra manera diferente. Y acá hay otros tipos de fuente, cuando son de páginas web, cuando es de un CD, de una película, cuando es de una serie de televisión, cuando es de un video, por ejemplo, que lo encuentro en YouTube, entonces también tengo que referenciarlo de una manera. Cuando es un podcast, cuando he escuchado un audio de algo que me está hablando algún autor, una información, entonces también lo debo referenciar de una manera. Cuando son foros de internet, lo mismo. Cuando son seminarios, entonces dependiendo de donde yo saco la información, asimismo debo referenciar. Antes de salirme de aquí y enseñarles a usar los gestores de referencia, quiero que tengan presente algo y es lo siguiente. Ustedes pueden ver que yo en todas las presentaciones algo, y es lo que ustedes también deben hacer cuando hagan una exposición, y es que referenciar de dónde sacaron la información, poner allí la cita de dónde sacaron la información. La manera correcta es ponerla en esta posición en las diapositivas. Al lado derecho al final pongo allí donde tomé la información. No importa que sea parafraseado esto que digo, pongo la información allí. En este caso, pues no la voy a poner que entre comillas, alineado a la izquierda, no, ese tipo de cosas no, pero sí debo recordar que siempre en todas las diapositivas yo debo poner de dónde saqué esta información, de dónde saqué la información que estoy mencionando allí. Si tomo una imagen, de dónde tomé esa imagen y le pongo el link. En todas las diapositivas debo hacerlo de esa manera. Miren que allí aparece como tal de dónde se sacaron lo que se está mencionando ahí, la información en la parte de abajo, está el texto, no importa que yo tenga solamente una imagen. En este caso yo saqué una imagen, pues tomé una foto, pero de todas maneras referencié ese ejemplo de donde tomé la información, lo mismo acá. Profe, Dime. ¿y cuando es texto también se coloca la información de dónde se sacó o qué? Sí, claro, se pone, o sea, tanto el texto como las fotos, gráficas, tablas, debo, o sea, citarlo siempre. Si, por ejemplo, yo aquí tengo un texto, si es parafraseado o textual, al final en mi diapositiva tengo que ponerte dónde tomé esa información. Porque si no lo hago al igual, por ejemplo, cuando yo lo tengo en mi documento, en Word o en un PDF y tengo allí la cita, no estoy cayendo en el plagio. Pero si yo en las diapositivas no pongo esta información, hacia el final yo ponga todo el listado
la tabla como está aquí, miren que aquí está al final, esas referencias o tabla de bibliografía de lo que yo tomé de la información como tal, aquí está. De las imágenes no se pone en la tabla de bibliografía, no es obligatorio. Si ustedes quieren hacerlo, al final pueden poner como páginas web y el listado de donde sacaron las imágenes, pero en el caso de las imágenes, solamente con que las incluyan aquí, donde están esas imágenes que ustedes tomaron, entonces ponen allí el link de donde las tomaron y con eso es suficiente. Pero en el caso de la información, o sea, del texto, sí debo incluirlo tanto en la cita, tanto en la diapositiva, como al final en esa tabla de bibliografía. Entonces, para que también lo tengan ahí presente, porque es algo que no se hace, no todos los profesores les van a exigir que lo hagan de esta manera, pero se van a encontrar con unos que les van a decir, bueno, tienen que referenciar y citar en normas APA hasta en las diapositivas. Entonces, para que ustedes pues eviten que de pronto les bajen nota por eso, pues pónganlo ahí. Sí, yo sé que cuesta un poquito de trabajo, es más trabajo, se requiere más tiempo, pero pues también eso va a ayudar a que sus trabajos se presenten de la mejor manera y que les vaya mejor en esa parte, en lo que están presentando, en las actividades les pueden dar una nota adicional o con eso puede ayudar a que su nota pues o tengan un 5. Entonces, para las diapositivas, ese es el consejo, que pongan allí de dónde toman las imágenes y de dónde toman la información. Y obviamente si en un texto de Word, sí les toca sí o sí incluir esa información. Entonces, denme un momentico, ya les voy a explicar cómo usar ese gestor de referencia. Ya les voy a compartir ahí Word para que darles un ejemplo. Igual yo ya les envié en ese correo un PDF donde está el paso a paso con capturas de cómo crear una cita con ese gestor de referencia de Word. Hay otros gestores de referencia que están pues en la web que también los pueden utilizar, son válidos. Solo que a mí me gusta trabajar más con este de Word, ¿por qué? Porque si yo ya tengo la información como tal de mi texto allí incluida en Word, entonces no tengo que asociar otras páginas exteriores a Word a mi documento. O de pronto yo hago la cita en Internet y estoy haciendo mi trabajo y después se me olvida copiar y pegar esa información o como me lo creó esa página de internet a mi trabajo. En cambio, si yo lo hago ya directamente de aquí desde Word, a mí no se me va a olvidar porque él me va a sacar esa cita de manera automática. Entonces, le voy a preguntar, ¿se ve ahí Word compartido? Sí, profe. Bueno. Aquí hay unas pestañas que son las herramientas de Word. Ustedes deben ya iniciar a mirar en cada una de ellas qué información hay. ¿Por qué? Porque para esas citas, para esas normas APA, pues van a tener que utilizar todo este tipo de cosas que les aparece aquí, el tipo de letra. Bueno, esto es como lo más básico, el tipo de letra, pero también allí les van a decir que tienen que tener un interlineado de 2, entonces aquí está el interlineado que yo debo elegir de la manera correcta. Por aquí tienen que buscar el alineado que a la izquierda, entonces aquí está, perdón, a la izquierda, entonces ahí está, pero también tienen que buscar lo de la sangría, entonces aquí está lo de la sangría que dice disminuir, aumentar, entonces así mismo, pues yo voy a ingresar y voy a empezar ahí a aumentar lo de la sangría y ese tipo de espacios. Entonces, por favor, lo primero que tienen que hacer es conocer qué herramientas tiene Word, ubicarlas donde están para poder darle ese formato a su documento. Pues ahí hay muchas cosas que les van a servir. Por aquí van a tener en insertar, creo que está lo de la parte de, bueno, de las portadas, incluso allí les explican cómo hacer unas portadas, la manera correcta, tienen allí, bueno, varias como herramientas. Por acá en el diseño, entonces, diseño de las páginas, por ahí tienen que buscar en esta disposición, entonces están las márgenes, allí tienen que coger y personalizar las márgenes de acuerdo a como se menciona en el documento que debe tener todas las márgenes, todo ese tipo de cosas. Miren que aquí está lo de la sangría, entonces ustedes allí, lo de la sangría ponen los puntos que deben ir esa sangría, que serían 0.5, y ahí iniciaría como tal esa sangría.
La única manera de que ustedes aprendan esto es hundiendo estos botones, mirando en cada una de esas herramientas donde están cada una de las cosas que necesitan para darle como esa estructura al documento. Por aquí, entonces, en la parte de arriba, después de disposición, hay algo que se llama referencias. Con estas referencias, yo lo que voy a hacer es crear una cita y también una tabla de referencias bibliográficas o de bibliografía de manera automática. Sí me va a tocar dar unos datos, ingresar unos datos, porque es necesario pues para poder que Word me cree a mí de la manera correcta una cita, entonces también tengo que tenerlo como muy presente de que tengo que ingresar unos datos. Al principio, cuando no sé cómo se hace o cómo se utiliza este gestor de referencia, me va a tomar tiempo. Después de que yo ya aprenda a utilizar esto, es más fácil poner la información aquí en este gestor de referencia y que me salga automáticamente mi tabla de referencias a yo hacerlo de manera manual y de estar pendiente de toda esa cantidad de puntos y de todo ese tipo de cosas. Lo primero que yo debo elegir es el estilo. Aquí van a aparecer varios estilos, pero pues en el caso de nosotros vamos a trabajar con las normas APA. Como les mencionaba, en algunos Word que ya están más actualizados en la versión final o en la última versión que hay, les va a aparecer APA sexta edición y séptima edición. Hasta el momento estamos trabajando con la sexta edición porque es lo más común de todos los Word que tienen, pues, o que tenemos todos en los computadores. Entonces, elijo ese estilo, que son las normas APA sexta edición, y luego de allí ya me voy a ir a crear una cita o una fuente. Entonces, aquí hay en esas herramientas algo que dice insertar citas, entonces voy a dar clic ahí y me van a aparecer unas opciones. Agregar nueva fuente y agregar nuevo marco de posición. Este marco de posición es pues para donde yo quiero que vaya como esa cita ubicada, pero no hay necesidad de estar utilizándolo y ya les voy a decir por qué. Porque yo lo que puedo hacer, ya voy a empezar a hacer la primera cita, entonces les voy a mostrar de dónde voy a tomar la información. Ya les voy a compartir el PDF. Voy a tomar la información de este ensayo que ya habíamos trabajado o el que estábamos trabajando, no lo han leído. El día de hoy se los voy a dejar para que lo lean para la clase del viernes porque vamos a hacer pues un trabajo referente a esto de las normas. Entonces, pues para que lo lean. De aquí yo voy a tomar una información de este ensayo. Esta información, como pueden ver, no tiene ninguna cita. Eso quiere decir que todo esto que está redactado aquí, en estos primeros párrafos, es información o es propiedad intelectual de este señor Juan Carlos López, que escribió este ensayo argumentativo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a crear la cita de este ensayo argumentativo del señor Juan Carlos López y también la tabla o la referencia de este texto, de este ensayo. Entonces voy a tomar ese texto y lo voy a pegar aquí en Word. Como les dije, yo voy a hacer la cita y también pues esa referencia de ese documento y de ese ensayo. Como les decía, no es necesario que utilicen este marcador de posición. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi cita vaya al inicio del texto, pues pongo el cursor allí, me ubico donde quiero que vaya la cita y ahí mismo Word me la va a generar. Si yo quiero que sea una cita al final del texto, pues entonces me ubico aquí antes del punto y justo aquí va a salir mi cita. Si yo voy a hacer énfasis en el autor, entonces lo ubico aquí donde inicia el texto y allí Word me va a poner la cita del autor. Entonces, en ese caso, para que no se confundan, simplemente donde pongan ustedes el cursor, allí mismo le va a aparecer la información de la cita. Entonces, vamos a agregar esta primera cita, la vamos a poner aquí al final del párrafo. Y entonces voy a dar insertar cita, agregar nueva fuente por acá. Y esto era lo que nos mencionaba Brian. Dependiendo, pues, de donde yo saqué la información, asimismo se debe crear la tabla de referencias o la cita.
Entonces, para ese caso, si yo tomo la información de un libro, entonces ahí pongo que es de un libro, si es de una sección de un libro, si es de un artículo, si es de una conferencia, un informe, un sitio web, documentos de sitio web, medios electrónicos, miren que están películas, si yo le realizo una entrevista a alguien, entonces también puedo poner lo que es una entrevista, o si encuentro en internet una entrevista, si es de una patente, si es de un estudio de caso, por acá ya lo que menciona también varios, cuando de pronto no se menciona en el listado qué tipo de fuente bibliográfica es. Para el caso de este ensayo argumentativo, yo voy a tomar el artículo de revista porque los datos son muy parecidos a los de este texto académico que es el ensayo, entonces me va a servir para poder pues poner allí. Entonces está lo del idioma, dice es un idioma predeterminado. Está de esa manera pues para poder incluir la información dependiendo del idioma que yo lo busque, entonces el computador así mismo pues me lo pone. Si yo sé que es solamente información que va a ser español, Colombia, por lo que se menciona allí, por las palabras, entonces pues lo pongo de esa manera. Yo siempre lo dejo en predeterminado para que sea el computador quien lo ubique de la manera correcta. Algo que deben tener en cuenta es que miren que yo aquí puedo incluir la información del autor o de los autores, pero les voy a recomendar algo, y es que siempre lo haga por donde dice editar. ¿Por qué? Porque miren que aquí donde dice editar me pone de manera correcta apellidos, nombre, segundo nombre, bueno, toda la información, pero está dividida. Si yo lo voy a poner aquí, entonces en este caso tengo que hacerlo de esta manera. ¿Sí ven? Tengo que poner el apellido, el nombre, tengo que ubicarlo manualmente. Entonces, si yo sé que no, de pronto me equivoco y pongo primero el nombre y después el apellido, pues la cita me va a salir de la manera incorrecta. Entonces, lo que yo les recomiendo para que les salga de la manera correcta esa cita es que vaya directamente a donde me dice apellidos y nombre, ya el computador y Word te lo ubica y te pone allí solamente el apellido. Otra recomendación, en algunos textos pues les van a aparecer los dos apellidos. Yo lo que les recomiendo es que simplemente pongan el primer apellido para que en su cita les salga solo un apellido, que es la manera correcta como de citar, de poner solamente un apellido y el año y no salgan pues todos esos apellidos, porque en el caso de que yo tenga varios autores en un texto, pues entonces eso va a ser algo muy largo y muy extenso y no se va a ver pues muy bonito. Va a haber una chorrera ahí de apellidos y de dos apellidos en un, pues de una sola persona y no se va a ver bien. Entonces, recomendación, simplemente poner el primer apellido y en este caso sí podemos poner los dos nombres porque en la cita solamente me va a salir un apellido. Entonces vamos a hacer el ejemplo. No sé si alguien tenga alguna duda, si están ubicados, si vuelvo otra vez y explico cómo llegué a esa parte, o si están todos ubicados, cómo llegué a insertar una cita. Profe, qué pena, pero es que a mí se me apagó el computador y de repente se me veía el internet, entonces no alcancé a escuchar todo. Bueno, dale, entonces tranquila. Voy a volver a repetir. Este texto que tengo aquí lo tomé de un ensayo, o sea, lo copié y lo pegué. Ahora vuelvo y te pongo ese ensayo para que veas de dónde tomé la información. Y ese ensayo es el que yo le voy a crear una cita y la referencia, que esta información es directamente del autor de ese ensayo. Entonces, lo que les estaba mencionando a todos es que, pues, primero deben mirar cada una de estas herramientas de Word para que se ubiquen dónde está la sangría, lo del número de la página, lo de las márgenes, el tamaño de la letra, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero pues el día de hoy lo que vamos a ver es cómo hacer una referencia. Me ubico donde dice referencias, allí en esa pestañita me ubico y voy donde dice estilo para elegir pues normas APA porque estamos trabajando con las normas APA sexta edición. Puede ser que en tu computador te aparezca las dos, normas APA sexta edición y séptima edición. Eso quiere decir que tienes pues el Word actualizado en la última versión y te va a aparecer esas dos. Nosotros vamos a trabajar con la sexta edición, que es la más común y es la que en la gran mayoría nos aparece a todos. Entonces, elegimos allí normas APA sexta edición, luego vamos a donde dice insertar cita y voy a utilizar esta pestañita que dice agregar o esta opción
nueva fuente. Cuando yo ingreso en ese agregar nueva fuente, entonces ahí me va a aparecer para incluir los datos del documento donde saqué la información. Donde dice tipo de fuente, entonces dependiendo si yo saqué la información de un libro, pues elijo libro y asimismo me va a decir los datos que debo de poner en estos campos. Va a diferir de donde yo vaya a sacar la información. Si es un artículo de periódico, entonces ahí me va a mostrar una información. Si es un informe, pues entonces va a cambiar. Si es de un sitio web, entonces miren que allí ya va a cambiar la información que debo incluir. Si es de un documento de un sitio web, entonces también allí me va a pedir más datos, medios electrónicos. Si es, por ejemplo, de una película, entonces allí me va a mencionar ciertos datos básicos que obtener allí. Si es de una entrevista, entonces miren allí, a quién entrevisté, cuál fue el entrevistador, el título de la entrevista, el día que se hizo, o sea, la información va a variar dependiendo del tipo de fuente que yo utilice. Para el caso del ejemplo, que es un ensayo argumentativo que lo hizo un estudiante en una universidad acá en Cali, entonces para ese caso, como aquí a mí no me aparece esa fuente de ensayo, yo lo que voy a hacer es tomar como base artículo de revista. ¿Por qué? Porque estos documentos que se hacen en esta parte académica son muy parecidos a los datos que se requieren para publicar un artículo o una revista científica. Entonces casi siempre van a ser los mismos datos que me van a pedir, son muy parecidos. En ese caso, cuando no me aparezca en ese listado lo que yo encontré o de donde yo tomé la información, para este caso es un ensayo, entonces yo reemplazo ese ensayo por este artículo de revista y me va a aparecer pues toda la información que requiero. Les estaba diciendo que les recomiendo que no pongan los autores aquí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a mí se me olvida que primero debo poner el apellido del autor y que luego debo poner el nombre de ese autor. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí me dicen Noriega Fabricio y quiero ponerlo así de esta manera, entonces si lo hago así y pongo Fabricio Noriega, pues cuando me salga la cita me va a salir ese el nombre y no el apellido. Para que no se les olvide de una, vayan aquí a donde dice editar y allí ya empiezo yo a poner los datos de si es un autor o si son varios autores, empiezo ahí a ingresar todos esos datos. Entonces les voy a compartir el texto, el ensayo. Vamos a citar este texto. Miren que aquí aparece información básica, es la información que yo voy a utilizar. Me aparece el nombre completo de la persona que escribió, incluso de un profesor que lo apoyó. La universidad dice que es una maestría, que este es un trabajo de maestría. Cómo se llama el curso, la universidad, el día que publicaron esta información. Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver que no me aparece un número de página. Miren que ellos no paginaron, aquí no me aparece esa página. Entonces, hay dos opciones. La primera es que si este documento aquí sí está paginado, o sea, si en el PDF me sale la paginación donde está ubicada la información, yo puedo poner este número de página. Cuando el gestor de referencia de Word me pida que de dónde saqué la información, de qué página la saqué, entonces yo puedo poner esta información que aparece aquí en el PDF. Pero si es un artículo que yo encuentro en internet que no se deja descargar de PDF y que no tiene número de página, entonces en ese caso lo que debo hacer es indicar de qué párrafo saqué esa información. Entonces, ubico el párrafo de donde saqué la información y digo, no, es que la información la tomé del párrafo 3. Y en vez de poner página, pues pongo el párrafo de donde saqué la información. Entonces voy a citar ya este autor, Juan Carlos López García. El documento dice que se publicó en el 2012, entonces vamos a empezar como a copiar y pegar esa información en ese gestor de referencia de Word. Ahí le sale el gestor de referencia. Por favor, que uno me indique si sí le sale o no le sale. O si le sigue saliendo el ensayo todavía.
Sí, profe, sí sale lo que está haciendo en Word. Bueno, entonces para ese caso, entonces voy a escribir allí el apellido de ese señor. Recuerden que se llamaba Juan Carlos López, entonces pongo Juan Carlos, allí primero el apellido López. Ahí aparecían los dos apellidos, pero solo pongo uno por lo que les mencionaba. Si yo pongo los dos, me van a aparecer los dos en esa cita. Y si no tengo un solo autor que escribió ese documento, sino que tengo 3, 4, 5, entonces va a aparecer los dos apellidos por cada uno de ellos en un solo paréntesis y eso no se va a ver bien. Entonces, con que incluyan solamente un apellido del autor, está bien. Entonces, en este caso voy a poner allí el nombre, el señor se llama Juan Carlos, y lo pongo de esa manera y le doy agregar. Si yo tengo más autores que escribieron este documento, entonces yo lo que hago es poner aquí, pues esos demás autores. Les voy a poner ahí un ejemplo, pero ahora los voy a eliminar. Digamos que Darling ayudó a este señor a escribir ese ensayo, entonces vamos a poner ahí la información de Darling. Le voy a dar agregar aquí, o le doy enter, y allí me va a aparecer el segundo autor. Y así sucesivamente voy a ir ubicando los autores de la información. También me puedo ubicar allí mismo y decir, no, es que la primera que escribió ese documento fue Darling y debe ir de primera. Entonces él ahí también me va a cambiar la posición. O decir, no, el primero que lo escribió fue este señor Juan Carlos, entonces pues ahí ya me va a poner la ubicación correcta. Lo mismo si necesito eliminar de pronto, incluir la información de manera que no era la adecuada, incorrecta, entonces yo digo, no, pues entonces tengo que eliminar, me paro en el autor que voy a eliminar y le doy a eliminar y ya no me va a aparecer más ahí. Luego de que ya tenga mi autor, voy aquí donde dice aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, miren que aquí ya me aparece de manera correcta cómo debe ir ese autor, tanto citado como referenciado. Luego me va a pedir unos datos básicos, mire que aquí se mencionan unos datos básicos. Si a mí me falta alguno de estos datos, no hay ningún problema, o sea, Word me va a dejar dar aquí aceptar y continuar a incluir más referencias, no hay ningún inconveniente, pero lo ideal es que sí pueda yo incluir por lo menos estos datos básicos. Por acá hay un botoncito que se llama mostrar todos los campos bibliográficos, entonces en ese caso, si el texto tiene más información, pues le voy a dar todos los campos bibliográficos y me va a aparecer mucha información. Puede ser que mi texto tenga toda esta información que esté allí, que tenga un volumen de publicación, que tenga una editorial, que aparezca o que yo tenga por acá el URL, el número de la página, o tenga ese DOI, que es el número como identificación que se les da, entonces que yo pueda incluir toda la información que tiene eso. Entonces, les recomiendo que les den aquí donde dice mostrar campos bibliográficos, para que les aparezca todo lo que puedan ustedes incluir, para que le quede más completa esa referencia o esa tabla de bibliografía que va a aparecer al final de su documento. Entonces, aquí en este caso me dice que debo incluir el título de ese documento con el que estoy trabajando, entonces pues yo voy a ir allá, copio, cómo se llama ese documento, pongo allí ese título, ya lo voy a poner de manera completa, simplemente es copiar esa información, ya pongo aquí, me dice que el nombre de la revista, en este caso no es una revista, pero sí me aparece en la institución. Sí me aparece aquí la institución donde se publicó la información, entonces yo puedo tomar este nombre de la universidad como si fuera el nombre de la revista. Voy y pego ese dato donde dice nombre de la revista. Me dice que la ciudad, entonces yo puedo mirar allí si en ese texto mencionan la ciudad. Vamos a ver si de pronto allí en el texto dice qué ciudad es, dice que es Santiago de Cali, entonces ahí mismo pongo toda la información que encuentre referente a lo que me están preguntando ahí. Simplemente es copiar y pegar la información que yo encuentre. El año de esta publicación fue en el 2012. Allí me mencionan del mes, entonces si yo quiero incluya la información del mes, que cuáles son las páginas del texto donde aparece, entonces
Son las páginas del 1 al 7, que si hay editorial, bueno, esto no lo tenemos allí, no hay ninguna editorial como tal de esto. No hay más datos que yo pueda incluir de los que están allí. Entonces, simplemente voy a dejar esta información. Cuando yo termine de llenar todos estos campos, le voy a dar aquí donde dice aceptar. Entonces, ahí le doy a aceptar. Y miren que yo estaba parada aquí, mi cursor estaba parado aquí, y allí mismo me incluyó la cita. Me dice López 2012. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? De todas maneras, en la práctica, o sea, cuando ustedes se enfrenten a hacer esto, es que lo van a entender de la mejor manera. Pero no sé si de pronto tengan alguna duda. Profe, qué pena. ¿Será que lo puedo volver a hacer? Es que acá está fallando como el internet. Entonces, ¿que dónde colocó pues ya usted el apellido y el nombre de él? Listo, ya voy a hacerlo otra vez de nuevo. Dame un momentico, entonces elimino. Elimino esta cita. Listo, entonces me paro aquí donde voy a incluir la información, voy a donde dice citas. En este caso aquí ya me va a aparecer porque yo ya la había ingresado y todas las citas que yo ingrese en ese documento me las va a dejar ahí guardadas. Dado el caso de que yo tenga que volver a nombrar a este señor Juan Carlos López en mi trabajo, lo único que hago es pararme aquí y automáticamente el computador me va a sacar esa cita. Pero entonces lo que voy a hacer es que la voy a eliminar para volver otra vez a incluir esa información. Listo, entonces otra vez me paro aquí, insertar cita, agregar nueva fuente, me van a aparecer todos los datos, voy a elegir artículo de revista porque es lo que más se parece a ese ensayo que se hizo para un trabajo de maestría. Le voy a dar aquí donde dice editar autores y voy a incluir los datos básicos que me estén pidiendo pues de ese autor. López, el señor se llama Juan Carlos, entonces ahí ingreso Juan Carlos. Le voy a dar agregar. Si yo necesito eliminarlo de aquí, pues le voy a dar eliminar. Si por ejemplo yo incluyo más autores, me va a dar la oportunidad de yo cambiar la posición de los autores dependiendo de si en el documento aparece primero uno o primero el otro. Entonces aquí fue el ejemplo que yo hice con Darling. Le voy a cambiar la posición y si pues no va aquí, sino que el primer autor de ese documento que yo investigué es el señor Juan Carlos, pues entonces lo voy a dejar de primero. Si necesito eliminar alguno de los autores, le voy a dar aquí en eliminar y ya luego cuando tenga la información de la manera correcta, le voy a dar a aceptar y me va a aparecer ya ahí automáticamente cómo va a quedar en el documento la información. Luego voy aquí a donde dice mostrar campos, le doy el chulito ahí, selecciono para que me muestre toda la información que yo pueda agregar, porque puede ser que hay de esta información que me menciona en ese documento que yo consulté. Entonces, si la encuentro o si la tengo, pues la incluyo ahí para que quede más completa al final en la tabla de bibliografía. Entonces ahí me menciona que debo poner un título, voy y busco cuál es el título de eso, entonces me dice que es el respeto por los derechos de autor. Copio esa información, voy allí a ese gestor de referencia, la copio, la pego y voy llenando todo lo que se requiera para que quede pues más completo lo que se menciona aquí. Entonces me dice que el nombre de la revista, como no es una revista, pero sí la información se publicó en la universidad ICES, incluso la información está en la página de la universidad. Entonces en ese punto lo voy a poner como si la universidad fuera esa revista. Me dice que la ciudad donde se publicó, ahí me mencionaban que fue en Cali, entonces decía Santiago de Cali, pongo ahí eso. Luego el año de publicación, ellos al final mencionaban 2012, me dice que el número de páginas en el PDF estaba paginado del 1 al 7, entonces pongo toda la información que tenga respecto a eso, la incluyo y voy a darle aquí donde dice aceptar y ahí me va a generar de manera automática la cita como debe ir. Si son varios autores, pues aquí me va a aparecer separados por punto y coma antes de incluir la parte del año y me va a aparecer de la manera correcta.
Cuando yo quiera hacer énfasis en el autor, o sea, que este autor vaya al inicio de esta información, entonces yo lo que debo hacer es lo siguiente. Me paro aquí al inicio y voy a ir, como ya tengo la cita guardada, o sea, toda la información después de que yo la incluya en este gestor de referencia me va a quedar ahí guardada. Si yo en el documento tengo que, o en mi trabajo, tengo que volver a citar otra vez este ensayo argumentativo de este señor Juan Carlos, pues yo lo que hago es elegir otra vez esa cita y me va a aparecer aquí al inicio. Pero resulta que esto no está de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no toda la información debe ir dentro del paréntesis. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es que me voy a parar allí en esa cita. Como pueden ver, aparece pues de esta manera. Y me va a dar ahí una flechita que dice opciones de cita. Ingreso a esas opciones de cita. Voy donde dice, aquí me aparece editar cita, editar fuente y convertir cita en texto estático. Entonces, para este punto lo que voy a hacer es que la voy a convertir en texto estático y de manera manual ubico la información como debe de ir. O sea, en ese caso, borro los paréntesis donde no van y manualmente lo pongo de esta manera. Y allí ya quedaría haciendo énfasis en el autor y pues pongo ahí la palabra, indica que en ese ensayo hay dos razones. Bueno, entonces, esto es hacerlo de manera manual, ubicar una cita que está haciendo énfasis en el autor. Primero, pues la genero, como lo genera Word, en esa opción que me aparece allí para convertirla en texto estático, lo que hago es modificarlo manualmente. Otra cosa es que cuando es una cita que tiene que llevar ese número de página porque es una cita textual, ya sea corta o larga, pero debe llevar el número de la página. Entonces, en este caso, otra vez me paro allí, voy en esa flechita donde me aparecen más opciones de cita y voy a ir donde dice editar cita. Cuando yo ingreso a editar cita, me va a dar la opción de poner allí la página donde tomé la información. En este caso yo la tomé de la página 2, entonces pongo la página y le doy a aceptar y miren que allí me va a aparecer el número de la página. ¿Listo? En el caso del párrafo, entonces lo que les va a tocar, lo que les toca hacer es convertir a estático y en vez de poner allí pues páginas y lo saqué del párrafo 2, entonces pongo las siglas de párrafo y ahí ya va a quedar que es del párrafo 2. Eso sí debo hacerlo manualmente, pero cuando es con el número de páginas, se hace automáticamente. O sea, lo pongo allí y él me lo genera de manera automática. ¿Alguna duda de esto? Bueno, de todas maneras, como les dije, eso ya está, o ya se los envié al correo, el PDF donde está paso a paso cada una de estas cosas. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a generar la tabla de bibliografía. Aquí ustedes van a encontrar diferentes. Realmente lo único que cambia es el título. Este de acá se llama referencias, este se llama bibliografía, trabajos citados, pero es exactamente lo mismo. O sea, puedo elegir cualquiera y me va a salir de la manera correcta. Vamos a elegir referencias, entonces le doy clic ahí y miren que ya me sale la referencia de la manera correcta. O sea, toda la información que yo ubiqué en ese gestor de referencia me va a salir allí, sin tener que hacer yo esto a mano. Y si tengo muchas referencias, entonces me va a salir todo el listado de todas las referencias o de bibliografía que yo utilicé para mi trabajo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces les voy a mostrar también algo que deben tener muy presente para esa estructura de los documentos. En el caso de las tablas,
que yo mencione dentro de mi documento, tablas, gráficas, entonces les voy a mostrar la manera correcta de nombrarlas en el documento. Entonces, la manera correcta de nombrar yo una gráfica, una figura que encuentre en internet y la quiera copiar y pegar en mi trabajo escrito, es de la siguiente manera. Dependiendo de su ubicación, debo darle un rótulo, esto es un rótulo, una numeración y un nombre. En este caso, pues esta imagen la tomaron como una figura. Entonces, debe ser figura número 1 porque es la primera figura que se muestra en este texto. Debo poner un punto, darle un nombre a lo que voy a presentar en esa figura y en la parte final voy a incluir la fuente. Entonces, incluyo la página y en normas APA incluyo de dónde saqué esta foto, la imagen, la figura o lo que haya tomado de internet y lo debo hacer de esta manera. Al inicio le pongo el nombre, le doy un número dependiendo de su ubicación y al final debo citarlo de esta manera en mi trabajo. Aquí hay otro ejemplo que es con el logo de la universidad, entonces es exactamente lo mismo. Figura 2, ¿qué es lo que voy a mostrar allá? No, es el logo de la universidad, dice el logo Biblioteca Universidad y pues menciona todo el nombre de la universidad, que de dónde la tomé, bueno, entonces la fuente, la dirección pues fue de la página web de la universidad y lo mismo aquí sale, página web de la institución universitaria Antonio José Camacho y ahí está su referencia o su cita de donde tomé esa imagen. Cuando es una tabla, entonces también hay una manera correcta de poner el rótulo y de citar la información. Entonces, en ese caso, antes de iniciar la página, debo poner el número de la tabla, poner tabla, si es la tabla número 1, pues entonces 1 punto, el nombre que le voy a dar a esa tabla. Al final de la tabla debo poner la cita donde tomé la información en normas APA. Acá está el otro ejemplo y es exactamente lo mismo. Es la tabla número 2, el nombre que le di a la tabla y al final la cita en normas APA. Esto que está aquí se los voy a mandar, le voy a mandar solamente estos dos ejemplos. Esto es una plantilla que la universidad utiliza para los trabajos de grado, pero no les voy a mandar toda esta plantilla para que no se confundan porque apenas están en primer semestre y pues no se van a enfrentar ya como tal a trabajar en esta plantilla, o sea, desde este semestre no, ya en el segundo semestre o en cuarto semestre ya empezarán a usar esta plantilla, pues que requiere de muchas cosas. Y para poder llegar a eso tienen que tener conocimiento y se les tienen que enseñar pues unas bases, entonces no van a enfrentarse directamente a eso, pero sí les voy a copiar en un PDF estos dos ejemplos de cómo deben ir las tablas y cómo deben ir las figuras dentro de un trabajo, su rótulo y su referencia bibliográfica. Les voy a mostrar unos ejemplos de unos documentos. Acá hay un documento, por ejemplo, aquí está esta tabla, ellos aquí también en la tabla ponen ahí, es la tabla número 1, el nombre que le dieron a esa tabla y adicional a eso, hay algo que tenemos que tener muy presente y es que antes de mencionar una figura o poner ahí la figura, la imagen, la tabla, debo redactar un párrafo que me indique o que le indique a la persona que va a leer qué es lo que va a encontrar en esa tabla. Aparte de ponerle un título, debo decir antes de incluir la tabla, qué es lo que se va a encontrar en esa tabla. Entonces, para el caso de este ejemplo y de este PDF, ellos pusieron allí qué van a encontrar en esa tabla. Y ellos mencionaban que en esa tabla lo que van a mostrar, dice, de cualquier modo, al margen de la controversia señalada, en los últimos años, la concepción de los videojuegos asociados al ocio pasivo y al sedentarismo ha sufrido un giro radical con la aparición en el mercado de una nueva generación de videojuegos. Entonces me dice que en esa tabla 1 lo que va a presentar es la nueva generación de videojuegos y ahí ya menciona pues toda la información, ahí miren que están todos los videojuegos nuevos que existen y es la manera correcta de incluir la información de una tabla. Siempre poner allí
antes de poner la información, sea de una figura, de gráficos, de lo que sea, de esa manera. ¿Tienen alguna duda respecto a cómo deben incluir esa información de las tablas, de las gráficas, de las figuras en un documento de Word o en un PDF o algún trabajo que vayan a entregar? ¿O para todos es claro esa parte? No, señora, no tenemos dudas. Bueno, entonces, como no tienen dudas, damos ya por terminada